Lección 13. El derecho medieval en Aragón, Navarra, Cataluña, Mallorca y Valencia. Jorge J. Montes Salguero, epígrafes Y. Dolores del Mar Sánchez González, epígrafes IA. El desarrolló el derecho aragonés, el fuero de Jaca y los fueros de Aragón. Las líneas de formación y desarrollo del derecho aragonés en la Edad Media. Días serían. Existe un núcleo de derecho consuetudinario, de características peculiares, que se remonta a los primeros años de la Reconquista, con reminiscencias prerromanas y germánicas propias del derecho bélico en sí y de la repoblación. Sobre esta situación se da la actividad legislativa de los monarcas desde Sancho Ramírez, fuero de Jaca. Las Judicia o Fazañas, sentencias que en el siglo X no hacen referencia a ningún ordenamiento jurídico. La Unión Temporal de Navarra y Aragón, 1076 a 1134, trae como consecuencia la extensión del derecho aragonés a los territorios navarros, adquiriendo en parte un desarrollo independiente. Asterisco: la comarca de Sobrarbe genera un derecho de carácter nobiliario y militar. Por último, el proceso de la recopilación. El fuero de Jaca. Sancho Ramírez en el año 1063 concedió a la villa de Jaca un fuero de francos, que era un centro financiero y económico. Con el fin de atraer población a Jaca, en el fuero se le concede el privilegio de ciudad, se le exime de los malos fueros, conjunto de cargas y prestaciones que grava. Van a las zonas rurales, y le da un fuero que facilita un derecho igualitario: es un clima de libertad, el derecho a cerrar la propia tierra para impedir el acceso de extraños, que nadie pague calumnias por el cadáver encontrado en el término de Jaca, solo están obligados a salir en Huestenlit campal, por estar el rey cercado, con pan para 3 días, libertad para elegir la prueba de duelo o elegir otra prueba, no podían ser encarcelados preventivamente si daban fianza per. Zona L'Oreal, Caloña elevada por la muerte de un vecino de Jaca, el merino del rey tenía que actuar acompañado de los 6 mejores vecinos de la ciudad, no podían ser sacados fuera de la ciudad para ser juzgados, el deudor encarcelado pasados 3 días tenía que ser alimentado por el acreedor. Toda esta serie de privilegios atrajo a Jaca gran cantidad de población de artesanos, magnates, mercaderes, etc., que se asentaron también en los burgos o barrios de Estela, ciudad a la que Sancho Ramírez concede un fuero similar al de Jaca. El fuero de Jaca se convierte en un modelo para el otorgamiento de otros textos locales, incluso hasta el siglo XIL, que fue dado a Sangues allá San Cernín en Pamplona, adaptándolo a las propias circunstancias de cada territorio. En 1187 Alfonso I confirmó y adicionó el fuero de Jaca, constatando que las gentes de Castilla, Navarra y otras tierras acudían a Jaca para estudiar sus fueros y después introducirlos en sus propias tierras. Desde finales del siglo X y los jurisconsultos llevaron a cabo diversas recopilaciones de este derecho originariamente de Jaca, que se denominan fueros de Jaca, que tienen sus centros de redacción en Jaca, Pamplona, Huesca y Borja, y las podemos agrupar en diversos grupos. Redacción aragonesa del siglo X y, que fue redactada en Jaca por juristas aragoneses, cuyos preceptos forales al aplicarse en Huesca sufrieron adaptaciones, es la recopilación romanceada más antigua. Redacción aruñense, fue redactada con posterioridad a la compilación de Huesca de 1247, en ella se inicia el paso a las recopilaciones sistemáticas. Añade con respecto a la redacción aragonesa 21 capítulos procedentes parcialmente de las Cortes de Huesca de 1208. Ración. Marcadas por la. Para estudiar la historia de las fuentes del derecho aragonés tras la cepa del Reino de Navarra en 1134, hay que distinguir 2 etapas que vienen en la promulgación de los fueros de Aragón o Código de Huesca de 1247. En esta primera etapa es posible apreciar tanto la difusión del derecho propio de Aragón con un proceso de extensión territorial, como el influjo del derecho castellano. El fuero de Zaragoza se difunde profusamente en la segunda mitad siglo y no es solo a localidades aragonesas, sino también a zonas de Cataluña y Valencia. En Aragón, en este proceso de expansión del derecho aragonés, se plantean dudas sobre cuál es el texto básico sobre el que se realizará el proceso territorializar el derecho. La gran mayoría de los autores parten del fuero de Jaca, por el contrario la Linde mantiene que el derecho territorial aragonés habría sido fruto del triunfo del ordenamiento jurídico nobiliario militar de Sobrarbe sobre el burgués de Jaca, tesis que comparte también Escudero, habiendo penetrado este por Barbastro y Zaragoza, no así por los territorios de la Extremadura aragonesa, donde se muestra la influencia castellana. Uno de los temas a debate es también la actitud de rechazo del derecho aragonés al derecho común. Se resalta para ello las diferencias del derecho privado aragonés con el derecho romano en instituciones de derecho de familia. Pese a estas diferencias, se puede decir que el derecho común sí se fue adentrando en el aragonés, aunque su proceso de implantación pudo ser más lento que en Castilla. Un primer paso supone las redacciones de fueros extensos y redacciones privadas del derecho aragonés aprovechando elementos de cus común. No hay que olvidar que sus redactores ya se habían formado en él. Un segundo paso es la formulación muy romanizada de los derechos aragoneses a cargo de Vial de Canellas, que al final del reinado de Jaime y ocasiona un rechazo por parte de la nobleza aragonesa que detiene la expansión de jus comune. Por último, a partir de Jaime II, el jus comune se introduce mediante fueros y actos de corte, las observancias de los tribunales y la literatura jurídica. El proceso recopilador aragonés se inició a mediados del siglo XIL, pero de los textos redactados en ese periodo, no nos han legado hasta nosotros ninguna de las redacciones realizadas. En el siglo XIII, por iniciativa privada, se realizaron diversas recopilaciones. De las que conocemos, podemos resaltar la lleva da a cabo en el primer tercio del siglo X y por un jurisconsulto de Zaragoza para ser usada en la comarca aragonesa de las riberas del Ebro, consta de 135 capítulos, cuyo núcleo fundamental es el fuero de Jaca, o también la realizada por un jurista de Huesca en la que se recogen preceptos forales del Alto Aragón. Por último, una recopilación de 54 capítulos de derecho territorial aragonés, cuyos preceptos son paralelos con otras compilaciones privadas, a ella le seguirían, el fuero de San Sebastián, el fuero general de Navarra, versión romanceada de los fueros de Estela, Tudela, Jaca, de Viguera y Badefunes.
Era evidente que en Aragón había una situación de inestabilidad jurídica dado que no existía una redacción oficial del derecho aragonés. Por ello Jaime ordena y encarga un primer texto relativo a derecho privado, penal y procesal, que se sancionó en las Cortes de Huesca de 1247 y cuyo objetivo era dar término a la inseguridad derivada de las distintas compilaciones privadas utilizadas en los juicios por los abogados, quedando como un texto que incluye el derecho tradicional del Alto Aragón y como el único texto legal vigente, siendo prohibida la alegación de cualquier otro en los tribunales. El Código de Huesca se nos presenta hoy como tal, aprobado en las Cortes de 1247, en varias obras que podemos reducir a dos: compilatio mayor y compilatio minor. La primera es un cuerpo legal que lo recoge la parte dispositiva de los fueros aragoneses, omitiendo en general razonamientos y consideraciones doctrinales. Se conserva tanto en latín como en versiones romance. De la segunda, o compilatio minor, hay 11 ediciones impresas pero no se conserva ningún manuscrito de la época de Jaime y, inicialmente solo existió un texto latino dividido en 8 libros. En las versiones romances la uniformidad del texto es mayor que en la latina, incluso en alguna de ellas, como afirma Pérez Martín, no es una traducción del latín, sino que fue realizada directamente en romance. Probablemente lo que sucedió es que se hicieron diversas traducciones del texto latino. Como autor de las dos, formado en jurista, presentadas dos obras, Eda Vidal de Canellas, obispo de Huesca y en Bolonia, que aceptó el encargo de Jaime dividiendo a Eve libros, siguiendo el código justinianeo. Las mismas fueron vas obras en 9 al rey y este la sancionó como texto legal oficial. En ella se aprecia la influencia del derecho común, lo que le provocó el rechazo de los nolos aragoneses y le elevó a retirar la mayor y quedarse con la minor. Esta siguió evolucionando hasta que en 1300 Jaime II encarga al Justicia Mayor de Aragón que la compilatio minor se traduzca al latín para su promulgación y se reducen los 9 libros a 8, haciendo un solo libro del D2. Como ya sabemos, el Código de Huesca no quedó como un texto inalterado, se realizaron diversas versiones y añadidos a la obra, de manera que se le fueron incorporando otros fueros o leyes dictadas en Cortes y las disposiciones. Gobierno, 0 actos de corte, con lo que se compone al final de la Edad Media de 12 libros. Los 8 primeros serían el Código de Huesca y los 4 siguientes las adiciones señaladas. Todos ellos son los fueros de Aragón. Esta legislación es fruto de un sistema jurídico pactista del rey de Aragón y la nobleza. Posteriormente la nobleza aragonesa acusó a Jaime de tener asesores extranjeros que no respetaban las costumbres aragonesas y que se dejaban influir por el derecho extranjero, romano canónico, procedente de Bolonia y las universidades. Más tarde se añadieron a los fueros de Aragón el de Gea de 1265 y el llamado privilegio general de 1283, que consagraban la figura del justiciamador de Aragón, quien asumiría el papel de ser el juez que intercede entre el rey y la nobleza. Mediante el privilegio general, el monarca se compromete a observar y respetar los fueros, costumbres y privilegios del reino. Era un sistema de control del poder regio. El desarrollo del derecho navarro, del localismo jurídico al fuero general de Navarra. Pese a los intentos unificadores hasta el siglo XII, Navarra contaba con una sólida base jurídica tradicional y consuetudinaria, pudiendo hablarse de una serie de textos de carácter local: el fuero de Estelán cedido por Sancho Ibe en 1164, con clara influencia del fuero de Jaca; el fuero de Tudela, concedido por Alfonso I el Batallador en 1117, cuyo origen es el derecho nobiliario. Un y de Sobrarbe no era oficial. Pero de todos ellos hay que destacar: cuerpo normativo compacto y sistemático de carácter. Derecho medieval en Aragón, N. El fuero de Viguera y Valdefunes. Fue concedido a comienzos del siglo XI por Alfonso el Batallador a las poblaciones de Funes, Marcilla y Peñalén. Es un amplio texto de casi 500 capítulos que coge el derecho civil y penal de los villanos y lo relativo también a le infanzones. Alcanzó a estar vigente en diversas localidades próximas, se conocen reacciones del mismo hasta el siglo X y V. Los fueros de la novenera corresponden a las localidades Nava, RRAC de Artajona, Lárraga, Berbinzana, Mendigorría y Miranda. Son la refundición en una sola obra de las costumbres y usos de estas localidades, conteniendo privilegios de carácter fiscal, político y militar. Se dividen en 317 capítulos y se formaron en la segunda mitad del siglo SIL, pero se conocen copias al igual que el anterior hasta el siglo X y V. Ello demuestra su vigencia. Hay autores que plantean el rechazo al derecho común por parte de Navarra. Hinojosa decía: el derecho en Navarra se ha conservado durante toda la Edad Media libre, casi en absoluto, del influjo del derecho romano y canónico. No se puede hablar aquí de la recepción como de un derecho que marque un periodo en el desenvolvimiento del derecho. Esta postura es también seguida por la linde Abadía. Pérez Martín defiende que en Navarra no hubo un rechazo diferente al derecho común que en el resto de los territorios, sino que Navarra tiene un nivel jurídico-cultural menos elevado que otros territorios. Al no tener universidad propia y estar cerrado en una extensión geográfica pequeña con un predominio rural sobre la ciudad, no se dio una formulación del nuevo derecho, revestido con ropaje navarro, y las obras jurídicas navarras que se han conservado corresponden solo al primer momento de la recepción. Lo característico de Navarra frente a Cas la no es, por tanto, el rechazo del derecho común, sino el no haber formulado ese derecho con disposiciones propias. No obstante, en la práctica notarial se contienen numerosas cláusulas que denotan la presencia del derecho seomo. En el reinado de Teobaldo y, monarca navarro francés, siglo SIL, se produce la redacción del texto más emblemática e importante del derecho navaíro. Ruelo General de Navarra. Su redacción coincide con un monarca extranjero en el trono de Navarra. Al morir en 1234 Sancho Huey Fuerte, le sucede su sobrino Teobaldo y perteneciente a la casa francesa de Champaña, obligado por los nobles del reino a jurar que debería observar los fueros navarros. Este conjunto de circunstancias fue aprovechado para redactar el texto y tratar de resolver las diferencias entre los nobles navarros y el rey. El Fuero General de Navarra consta de un prólogo y 6 libros, divididos en títulos y capítulos donde se tratan. En el prólogo, se resalta que Navarra es una comunidad de hombres libres que fija el derecho, la monarquía secundaria. Es el pueblo quien cede sus derechos al rey y las leyes son anteriores a los reyes. El rey accede al trono por elección, en la cual influye el origen y el mérito personal.
En los 6 libros siguientes se regula la organización del reino, los pactos, acuerdos y negocios, los procedimientos judiciales, el derecho de familia, el derecho penal y, por último, el derecho añadido, es decir, el régimen de policía territorial, pastos, caminos, aguas, eras, fazañas, etc. Las fuentes utilizadas para su redacción son muy diversas. Además de esa fuente, se utilizaron las colecciones de fazañas, colecciones de fueros, fueros de Sobrarbe, Tudela, Jaca, Estella, Viguera, y costumbres antiguas, disposiciones reales y disposiciones tomadas del digesto.
Digesto. Se desconoce quién o quiénes fueron los autores de la reacción, pero probablemente surgió de la iniciativa privada. No está escrito en latín, sino en romance, y no fue promulgado oficialmente por ningún rey, pero todos los monarcas lo juraron antes de subir al trono, ya que así lo establecía. No están. Fuero General de Navarra adquirió una gran difusión a pesar de que, recogidos en él todos los fueros de Navarra, pero fue utilizado por los bolo fundamental de los derechos de reino nobles para afianzar su poder frente a la monarquía. Se convertiría en el Simreino, no se imprimió oficialmente hasta 1686. Al fuero general de Navarra se realizaron diversos amejoramientos. El primero de ellos es el de Felipe II en las Cortes de Pamplona de 1330 y consta de 34 capítulos que se refieren a derecho de familia y sucesiones. Le siguieron otros, hasta el de Carlos I de Navarra en 1418, 14 capítulos referentes a más de derecho penal, que no fue agregado como apéndice al fuero general de Navarra, lo que sí se hizo con el de Felipe I. 3. Cataluña, capitulares francos, cartas, pueblas y consuetuds. Tras la invasión musulmana y la caída de la monarquía visigoda, buena parte del territorio de Cataluña, la marca hispánica, pasó a la órbita de los reyes francos, dividiéndose el territorio en 8 condados. Desde la Septimania, los hispanos inician la reconquista y repoblación de tierras y armas de Cataluña la Vieja. Mediante la utilización del apricio, los monarcas francos respetaron la normativa propia de los hispanos y fundamentalmente el liber y los usos consuetudinarios, de ahí el alto componente visigodo que se encuentra en el derecho catalán. Pero como complemento de la misma se encontraban las capitulares, disposiciones con carácter territorial dadas por los monarcas francos entre los siglos Vilgis para el gobierno del territorio, también lo ubicó Pío. Carlos el Calvo dieron capitulares a los hispanos. El primero en el año 815 extiende a los inmigrantes hispanos, el capitular del año 801, determinando que las causas penales deben ser vistas por el tribunal condal, admitiendo la aplicación de la costumbre a las causas menores, y en el año 816 garantiza la posesión pacífica de las tierras ocupadas por los hispanos. Carlos el Calvo en el año 844 confirma los capitulares de sus predecesores y en el año 876 promete premiar a los barceloneses por su fidelidad. Con la independencia gradual de los condados catalanes del Imperio Carolingio y la agrupación de los territorios en torno al condado de Barcelona, los condes de Barcelona robustes en su propio poder inician una política de repoblación mediante concesiones de exenciones y privilegios en cartas pueblas. La más antigua que se conoce es la otorgada a Cardona, que, según Fonrius, pueden ser de distinto tipo. Cartas agrarias, regulando las condiciones de la tribu del suelo a los colonos, como la Carta Puebla de Freixa del año 954, la de Ramón Berenguer y en 1148 para repoblar Espulga Calva, la Carta Puebla de Horta de 1192 y de Gandesa, de idéntica fecha, concedidas ambas por los templarios. Cartas de franquiclas y exenciones, con exenciones para los colonos del establecimiento de una serie de deberes. Tal carácter tendría la concedida a Barcelona en el año 1025, la de San Feliu de Guíthult de 1181 y la concedida por Jaime y Balaguer en 1236. Fueros breves, con normas jurídicas primarias, como los de Tortosa del 1149, Lerida de 1150 y Balaguer de 1174. En este momento el liberes traducido al catalán y el derecho presenta un fuerte componente feudal. Para combatir la inseguridad se difunden por Cataluña las asambleas de paz y tregua de Dios, con la finalidad de combatir la inseguridad y las diferencias entre nobles y eclesiásticos, cuyos acuerdos reciben el nombre de constituciones de paz y tregua. La independencia del Imperio Carolingio, pues, supuso el inicio de las manifestaciones legislativas catalanas cuya concreción se manifiesta en los usatges, Usatichi Barchinone, obra atribuida a Ramón Berenguer y el Viejo, pero que más bien parece fruto de la acumulación de elementos procedentes de épocas distintas, sobre un núcleo de 130 primeros capítulos que trataban de dar respuesta a aquellas cuestiones que Liber ya era incapaz de responder, pero sin que supongan su derogación. La obra se finalizaría a mediados del siglo. Bot, redacción Vulgata, siendo el número total de capítulos de 174, alcanzando gran difusión, pues aunque iba dirigido al condado de Barcelona, aplicó en todos los condados catalanes bien directa o bien supletoriamente y teniendo una aplicación indefinida, por cuanto fue completado e incluido en barra inversas. Recopilaciones generales posteriores. Muchas. Hay que destacar para Cataluña la importancia que desde antiguo se concedió a la costumbre, que recibe diversos nombres, consuetud, costum, de ahí que se acudiera a este término cuando se trató de dar un derecho de alcance general para todo el principado cuando fue preciso regular situaciones feudales que no tenían cabida en los usajes. La redacción de las mismas se realizó por iniciativa privada y su importancia deriva de eso. Ámbito territorial, al ser estas costumbres feudales las únicas que tuvieron alcance general. Las costumbres de Cataluña son una obra anónima de carácter privado, de mediados del siglo XII, que contienen normas de derecho feudal común, dado que su fuente principal son los libri feudorum. Las conmemoraciones de Pere Albert son más extensas que uno las anteriores y se dedican a regular las relaciones feudales entre los señores, res y vasallos y se dividen en dos partes, las customs entre señores y vasallos y los casos. Datan de mediados del siglo XII y se cree que son obra de Pere Albert, canónigo de Barcelona cercano a Jaime. Las costumbres de Cataluña y las conmemoraciones de Pere Albert lograron gran difusión, hasta el punto de que si bien en principio se escribieron en latín, se traducirían pronto al catalán. Por ello, fueron objeto de sanción oficial en las Cortes de Monzón de 1470, durante el reinado de Juan I de Aragón. En esta época dos eran los órganos que producían el derecho en Cataluña, el rey y las Cortes, pues aquí, al igual que en Aragón y Navarra, predominaba un espíritu pactista. El conde de Barcelona tenía la facultad de crear derecho, y su actividad se desarrollaba principalmente mediante constituciones, con las que se trataba de dar una ordenación general. No obstante, la legislación que emanaba de las Cortes, en cuanto que eran aprobaciones de la actividad del conde, también recibían, desde el reinado de Jaime I, el nombre de constituciones. Junto a ello, las Cortes realizaban peticiones de reparación de greuges, agravios, además podían establecer condiciones a los donativos que concedían al rey llamados
Capítulos de la Proferta. Desde las Cortes de Barcelona de 1283 se dio el nombre de Constitución a cualquier disposición dada por el monarca, tanto dentro como fuera de las Cortes, además de a las costumbres del lugar, produciéndose una confusión terminológica, agravada por el hecho de que las constituciones iban divididas en capítulos. Al denominarse Constitución las propuestas del monarca aprobadas por las Cortes, capetes de cort, las peticiones de los estamentos sancionadas por el monarca, precedidas de la fórmula Splau al señor rey. Y actes. De cort las disposiciones del monarca dadas fuera de las Cortes pero que a petición del monarca o de los brazos de las Cortes, eran elevadas al rango de to. Acuerdos de Cortes, en general recibía el nombre de proceso de corte el conjunto de resoluciones aprobadas en Cortes. B. En el siglo XI apareció una institución de especial importancia, la pragmática, disposición que procedía de la voluntad del monarca o de la petición de los estamentos y que, en principio, se refería a derecho privado, si bien desde los siglos XIV-XV se destina a regular aspectos esenciales de la vida pública, tanto administrativos, como judiciales o ejecutivos. Ello supuso un choque con la ideología pactista y de ahí que, de un lado, se solicita al rey que transformase las pragmáticas en constituciones mediante un acto de corte, y de otro, en las Cortes de 1283 estableciese que privilegios, costumbres, etc., debían ser confirmados por las Cortes, llegándose a implantar mecanismos de control como la exigencia de que cualquier disposición emanada de Cortes solo pudiese ser derogada por otra que emanase de las Cortes. En esta pugna entre el poder real y el de las Cortes, vemos cómo las constituciones fueron interpretadas, desde el año 1298, por un consejo formado por 4 ricos hombres, 4 caballeros y 4 ciudadanos, asesorado en todo momento por juristas, y desde el siglo XV se acudió a la fórmula, obézcase pero no se cumpla, para todas aquellas disposiciones reales contrarias al derecho catalán. El derecho común se recibió tempranamente en Cataluña por muy diversos factores. De un lado, la existencia de estudiantes catalanes en Bolonia y la pronta creación de universidades en el Principado en las que se formarían yuristas que ocuparían importantes puestos. De otro, la difusión de formularios notariales italianos, debidas a las relaciones mercantiles con los puertos del Mediterráneo. Por otra parte, dada la necesidad de un complemento a las disposiciones seales y de Cortes, será Lius común el que asuma dicho papel. En Catalu. A él. Derecho común arraigó con más fuerza que en otros territorios, pese a haber sido prohibido oficialmente por Jaime I en 1243 y 1251. Habrá que esperar hasta las Cortes de Barcelona de L410 en que Martín el Humano en un capítulo de Cort se declare oficialmente su aceptación, convirtiéndose en fuente del derecho catalán. No obstante, cuando en las Cortes de Barcelona de 1251 Jaime prohibió las leyes romanas, visigodas y canónicas, permitió tan el uso de los usajes y de las costumbres, decretándose que en defecto de norma aplicable se debía acudir al sentido natural del juzgador. Esta medida, que en realidad fue una forma de desvincularse de los poderes imperiales y eclesiásticos, supuso en la práctica su recepción, siendo aceptada de buen grado dado que afianzaba el poder condal en Cataluña, al conferir a los condes la facultad de dar leyes. Entre todas estas disposiciones existía un orden de prelación. Implícito anto se consideraba que por encima de cualquier norma están las constituciones, dado su carácter de leyes paccionadas. El orden de prelación expreso no se producirá hasta las Cortes de Barcelona de 1599, en las que Felipe I determinó que, en primer lugar, se aplicarían los derechos locales, escritos o no. En su defecto el derecho territorial, usages, constituciones y capítulos, en tercer lugar, el derecho canónico, y, por último, el derecho civil, entendiendo por tal el derecho común con su correspondiente interpretación de glosadores y comentaristas. El derecho local en Cataluña se reelaboró a la luz del derecho común, recibiendo en algunos casos sanción oficial. Aunque el desarrollo de esta época tan tardía entre los siglos YXV, el resultado se produce en una época tan tardía atados unos textos con un magnífico desarrollo, recogiendo las principales ciudades su derecho por escrito. Entre las consuetudes de Barcelona cabe citar 2 textos. Recognoverunt proceres. Privilegio concedido por Pedro el Grande en 1284 para ordenar la ciudad, confirmando el derecho antiguo de la ciudad y agregando nuevos capítulos, y obtener así su apoyo ante una invasión territorial francesa. Ordinaciones de Sancta Cilia, consuetudes de la ciudad de Barcelona, son 70 disposiciones dadas a la ciudad de Barcelona por Jaime Leo Jaime II, pues desconocemos la época de su redacción, el nombre se debe a ser redactadas por el jurista Sancta Cilia. Por su parte, las costumbres de Lerida son una compilación del derecho de la ciudad hecha en el año 1228, al menos esta es la fecha tradicionalmente admitida, pues se cree que la obra se elaboró entre 1227 y 1232 por Guillem Botet, jurista y cónsul de la ciudad, y por tanto texto de carácter privado. Obra no obtuvo sanción oficial pero su influencia se detecta en todo el Valle del Ebro, hasta Castellón, influencia que puede verse en las consuetudines e usancias de Horta, Horta de San Juan, y en las costumbres de la Batla de 1. Rabet, Mirabet. Respecto a Tortosa, la ciudad tenía una originaria Carta Puebla, además de una serie de costumbres. La Carta Puebla fue una concesión de Ramón V. Iba a la ciudad en el año 1148-9, tras su conquista, de un conjunto de Renger 4, normas básicas a las que con el tiempo se añadieron nuevas concesiones, con mejoras, conformándose así un derecho de base muy amplia. La Firmaciones. Ciudad encargó a 2 notarios, Pedro Tamarit y Pedro Gil, la recopilación de las costumbres en vigor, terminándose su obra en 1272. Pero el resultado presentado a una comisión arbitral que había de dar su conformidad, no fue el gusto de todos por lo que fue preciso realizar muchos ajustes ante las exigencias de las partes, de ahí que una segunda reacción aunara toda la voluntades en el año 1279 bajo el título Llibre dels Castums de Tortosa. Finalmente, cabe mencionar las consuetudines de Gerona. Gerona era una sede episcopal de origen franco, exenta del control de los condes de Barcelona, pese a los múltiples intentos de los mismos por recuperarla. Poseía un tribunal que alcanzó gran prestigio en temas feudales.
Un grupo de juristas anónimos compilaron a fines del siglo X y U las costumbres y jurisprudencia gerundenses con finalidad eminentemente práctica, pero la obra que tuvo más trascendencia fue la realizada en 1439 por Tomás Mieres. Quien 1430 ya redactó un texto algo oscuro de interpretar, por lo que realizó una segunda obra más uniforme en 1439, que no obtuvo sanción oficial. Escrita en latín, está formada por 227 capítulos distribuidos en 61 rúbricas de inspiración romano-canónica, dedicados al régimen feudal y señorial catalán, que se mantuvo vigente hasta 1960. 4. Mallorca, Cartas de población, orden de prelación de fuentes. Mallorca fue reconquistada en 1228 a 1229 por señores catalanes, por lo el derecho que se extendió por ese territorio fue fundamentalmente derecho feudal catalán, fuertemente influenciado por el derecho común, ante la ausencia de un derecho autóctono vertebrado en derechos locales. E1230 data la carta de población o franqueza dada por Jaime y a Mallorca, en la que establecía un derecho general para toda la isla y se concedían importantes ventajas a los pobladores, esencialmente abolición de prestaciones señoriales y exenciones de tributos. Esta carta se trasladó a Ibiza en 1235, ya Menorca en 1301, aunque aquí el contenido sufrió variaciones. Lo más característico de la misma, que contiene una remisión a los usajes en materia penal, es que esa remisión pronto se transformó en una remisión al derecho común. A esta carta seguirán 3 concesiones de privilegios en 1265, 1269 y 1273. Tras un periodo de independencia, 1276 a 1343, en el que la isla con sus propios reyes, Pedro IV de Aragón incorporó Mallorca a la corona de Aragón, lo que implicó que los mallorquines quedaran sometidos al derecho catalán al considerarse a su población catalana, privilegio de San Feliu de Guíxols 1365, pero en 1439, privilegio de Gaeta, son liberados de esta sumisión por Alfonso el Magnánimo. En Mallorca, al igual que veremos en Valencia, a la falta de un derecho tradicional de carácter local, hay que añadir la ausencia de cortes, de ahí el derecho mallorquín se basa exclusivamente en la legislación del monarca, privilegios, pragmáticas y franquicias, en la costumbre no escrita y en la instauración de un estilo práctica en los tribunales, como la que se recopila en 1344, Stilicio Eritus Curiarum, por el gobernador de la isla Arnaldo Aril, o Eril. Al gobernarse las islas por un representante del soberano, los gobernadores presentaban una cierta actividad normativa. Junto a él tenemos que hablar del Gran y General Consell, Asamblea Popular Representativa de Mallorca, formada por las personas más importantes de la isla, cuyas disposiciones, ordinaciones, debía aprobar el gobernador para convertirlas en leyes. Esta dispersión normativa hace que pronto se realicen una serie de recopilaciones privadas y de carácter parcial, destacando la de 1270 de Pedro Torrella, que reúne las franquezas y privilegios de Mallorca. El Liber Regnum, que en el siglo XV recopila privilegios reales. El Libre de San Pere, del siglo XV, que recopila privilegios de los reyes de Mallorca, conteniendo disposiciones del libro del consulado del mar. El sumari repertorio de les franceses privilegis de Mallorca. De Teseu Valentí. Libre de Codes Generals de 1501, que recoge privilegios, nacios y textos de cortes que afectan a Mallorca. La insuficiencia de normas motivo que hubiera que acudir a una ordena. Miento que con carácter supletorio paliase la ausencia de disposiciones, este fue en principio el derecho catalán usages, tal y como se condenamiento fue templa en la Carta de 1230. 1230, pero muy pronto el derecho común adquirirá este carácter supletorio, siendo reconocido dicho carácter en el privilegio de Jaime. A 1299, que admitía su aplicación en defecto de usages, con lo que el orden de prelación de fuentes sería el siguiente. 1. Derecho balearic 0, costumbres y privilegios. Segundo, usages. Tercer, derecho común. No obstante, el rey Pedro I de Aragón y de Mallorca, en el privilegio de San Feliu de Guíxols de 1365 trató de frenar el empuje del derecho común en Mallorca, declarando como derecho supletorio las constituciones, los privilegios y los usages. Fue Alfonso V quien en el privilegio de Gaeta de 1439, al abolir la obligación del cumplimiento de las constituciones y de los usages, volvió a atribuir al derecho común carácter supletorio, reforzado por el hecho de acudirse al mismo inmediatamente después del derecho insular. V. Valencia, Cartas Pueblas, Costum, Furs. La incorporación de Valencia al resto de los reinos cristianos reconquistados fue tardía, pues culminó en el siglo XII, ello hace que en el territorio valenciano no exista un derecho tradicional al igual que ocurría en los otros reinos. Repoblación. Aunque fue Jaime quien inició la conquista de Valencia, pronto centró su atención en Mallorca dejando que los nobles aragoneses se ocuparan de las tierras valencianas en los primeros tiempos de la conquista, volviendo a retomar la dirección de la misma una vez conquistada Mallorca. La forma en que se realizó la reconquista valenciana repercutió en la organización jurídica y en el derecho resultante. Las primeras regulaciones jurídicas de las poblaciones valencianas se hicieron fundamentalmente a base de derecho aragonés y catalán. 45 localidades de Castellón, desde Fredes hasta Altura, Forcala, Vinaroz y Caudiela Moncófar, son pobladas con fueros de Zaragoza, Daroca o Aragón. 11 localidades, zona de Rosell, Cervera y San Mateo, fundamentalmente, son repobladas con las costumbres de Lérida, Barce, Lona o Tortosa. Al mismo tiempo, los primeros instrumentos jurídicos con que se dotó a la ciudad de Valencia revestían un fuerte carácter privilegiado. La necesidad de un texto completo que recogiera el derecho de la ciudad de Valencia supuso que tras la conquista de la misma Jaime y, mediante la concesión en 1240 de una serie de disposiciones, se aglutinara ese derecho en el C.O. de Jaime y, también llamado Costums, consuetudines y fueros de Jaime, si bien en el texto no figura la fecha de promulgación. A esta obra inicial se le añaden disposiciones en 1250 y en 1261. Este texto contiene una regulación variada que abarca aspectos que van desde la organización de la data hasta disposiciones civiles, penales, procesales y mercantiles.
En la redacción del Código de Jaime intervinieron un grupo de religiosos, de nobles aragoneses y catalanes, y algunos valencianos, hablándose de la presencia en dicha comisión de Vidal de Cañellas, a quien se atribuye la autoría del texto, si bien se admite que el autor de la redacción de 1240 fue Pere Albert. Su primera redacción se realizó en latín, traduciéndose después al ro. El texto fue utilizado por Jaime para territorializar el derecho en la zona valenciana, al concederlo como fuero a múltiples localidades, primero a Pusol, 1242, Denia, 1245, Sueca, 1245, Murviedro, 1248, Torrente, 1248, después a tierras de Castellón, Peñíscola, Honda, etc., y de la propia Valencia, Alcudia, Almusafes, etc. Respecto de las fuentes utilizadas en su realización, se aprecian las influencias aragonesa y catalana, así como relaciones con las consuetudines ilerdenses y las costumbres de Tortosa. Junto a ello, aparece una fuerte influencia romano-canónica, especialmente del Ocodi, del decreto de Graciano y de las decretales y de los libri feudorum, adoptando la sistemática del código justinianeo. La política unificadora de Jaime I no tuvo muy buena acogida por los hachebles aragoneses. En año 1261, el monarca inició un giro sorprendente, motiva. Doupe la presión de la nobleza, las cortes valencianas lograron que el monarca y sus sucesores se comprometieran a jurar los fus, adquiriendo desde entonces el carácter de ley paccionada, por lo que solo podría ser modificada en el futuro mediante la intervención de las cortes, en este momento el conju. Tal la denominación definitiva de Fersi fue traducido al catalán, convirtiéndose en derecho general del Reino de Valencia. Los Fers se reforman en 1271, re. Sultando unos nuevos fueros, cuya redacción será ya definitiva, elaborados con la participación de los estamentos reunidos en cortes, configurándose así este derecho como algo homogéneo, amplio y adaptado a la nueva realidad vigente. Por otra parte, la introducción del pactismo en 1261 no fue suficiente y en las Cortes de Zaragoza de 1264 los nobles se manifestaron contra la política real, pues consideraban que el territorio valenciano era una conquista propia, por lo que debía poblarse mediante los fueros de Aragón y repartir la totalidad entre los nobles. El monarca se vio obligado a ceder en 1283 del territorio, permitiendo en un privilegio la aplicación del derecho aragonés a aquellos territorios que se sometieran voluntariamente al mismo. Pero junto a ello, desde 1283 comenzaron a celebrarse de forma continuada cortes valencianas. Con lo estas comenzaron a participar en la elaboración de las normas del reino, que recibieron genéricamente el nombre de FURS, si las mismas se producían mediante el acuerdo del rey y los estamentos, levan la fórmula, Plaual Senior Rep, Y actes de corte si se producían a instancia de algún estamento, aceptándolos posteriormente el rey, la decisión solo obligaba al estamento que lo proponía. La doctrina jurídica de la EP Ceroca consideraba que FURS y actes de corte tenían carácter paccionado si iban acompañados de una contraprestación económica. Lo cual supone que si el rey incumplió una ley dada en corte solo se acudía al reparo de agravios si se había realizado dicha contraprestación, pudiendo modificar unilateralmente las leyes, no compradas, incluyendo la cláusula, no obstante. Junto a ello los reyes pueden dar pragmáticas, normas elaboradas por el rey sin la participación de las cortes, en interpretación o aclaración de una norma de cortes. Pero las pragmáticas no podían ir contra el derecho paccionado. En medio de la lucha por la territorialización, en cortes de 1329 a 1330 se adoptó la jurisdicción alfonsina. Se trataba de extender el derecho valencano por todo el territorio, concediendo una serie de ventajas jurisdiccionales. Jurisdicción civil y criminal en sus villas, a aquellos nobles que renunciaban a huesetueros y convertían el fuero valenciano en ley propia. La medida tuvo buena acogida y muchas localidades cambiaron de derecho, pero no logró la real uniformidad. Fue Felipe IV en 1626 quien prohibió toda alegación a los fueros de Aragón en Valencia. Pactó de la recepción del derecho común en Valencia y que decía Iyar que fue muy rápida e intensa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que desde la redacción de 1240 en caso de laguna se acudía al sentido natu o equidad, por lo que, aunque en 1250 Jaime prohibió la alegación en los juicios del derecho romano canónico, una vía de penetración del mismo sería 65. Ese sentido natural permitido. Desde 1251 puede constatarse un continuo ti. Rey afloja en la utilización del derecho común, siendo este el inicio de un conjunto de disposiciones restringiendo las alegaciones en juicio de cualquier otro derecho que no sea el contenido en los FERS. Los abusos en la utilización del derecho común motivaron las órdenes de Pedro I en 1283 y Pedro I en 1358, prohibiendo cualquier alegación en juicio del derecho romano canónico, interpretándose la remisión a la razón natural en el sentido, no de posibilidad de que los juristas interpreten, sino de que lo haga un consejo de jurados de la ciudad, en el caso de la primera orden, o prohombres del consejo de la ciudad, en el caso de la segunda. En definitiva, se trataba de consolidar y garantizar la efectiva aplicación de los FERS, indicando el profesor a Iglesia Ferreriros como las disposiciones no iban dirigidas contra este derecho, que de por sí ya se encontraba en lo esencial del cuerpo de los FERS, sino contra la dilación en los pleitos motivada por las interminables alegaciones de los abogados, basadas en el derecho romano, canonic 0. Entre medias de las dos disposiciones antes citadas, de 1283 y 1358, se produjo una orden de Jaime I de aplicar el derecho común, pero solo en los casos verdaderamente supletorios, utilizando exclusivamente los FUS cuando fuesen suficientes interpretándolos de acuerdo con el propio texto. Los FUS debían pues ser utilizados de forma preferente y casi exclusivamente, pero se podía acudir al derecho común cuando ello fuese necesario, consolidándose así la recepción del derecho común en Valencia. El orden de prelación de fuentes en Valencia queda establecido así: primer derecho locales. Segundo derecho territorial, FURS y actes de corte. 3 grados privilegios, legislación real y de virreyes. 4 grados razón natural y equidad.